nuestros pies para continuar en nuestro estudio que estamos teniendo del libro del Éxodo, capítulo 26 del libro del Éxodo. Vamos a leer verso 31 hasta terminar el capítulo, que con la ayuda del Señor pues hoy vamos a estar terminando este capítulo. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos, hermano? Éxodo 26, versículo 31. Y leemos la palabra de Dios para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre sus bases de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Amén. Gloria al Señor. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Tú eres bueno, Señor. Gracias por permitirnos llegar a tu casa en este día, esta noche. Y rogamos, Dios, para que tú nos dirijas en lo que hemos de aprender en esta noche. Glorifícate, Señor, y bendice a mis hermanos que han hecho el esfuerzo, Padre, de estar presentes en este día, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermano. Aleluya. Bueno, pues entonces, como decimos, ¿verdad? Pues ya casi estamos terminando este capítulo. El libro todavía nos faltan algunos cuantos capítulos más. Pero bueno, vamos tratando de sacar, ¿verdad? Lo más provechoso, lo más que podamos de la enseñanza que contiene el libro. Y mayormente aquí donde estamos detenidos, en realidad nos hemos detenido bastante, ¿verdad? Aquí, porque esto es bien importante de que lo aprendamos, lo que es el significado o el simbolismo que contienen todo lo que está relacionado con el tabernáculo que Dios le ordena a Moisés levantar en el desierto. Amén. Y bueno, ya hasta este momento pues hemos visto bastantes cosas, muebles, y hemos visto cómo, hermano, representan pues bien claramente la obra de nuestro Señor Jesucristo, la persona del Señor Jesucristo. Y en cierta manera, amén, pues esto es bastante edificante para nosotros que ya conocemos, amén, el Nuevo Testamento, que ya conocemos toda la revelación que el Espíritu Santo nos da a través del Nuevo Testamento, porque si no tuviéramos, por ejemplo, el Nuevo Testamento, no podríamos nunca entender esto que estamos leyendo ahora y que podemos entender ahora. O sea que como la Biblia es un complemento, ¿verdad? Pues el Nuevo Testamento prácticamente nos explica el Antiguo Testamento. Amén. Entonces por eso es que cuando lo empezamos a estudiar de esta manera, se nos va abriendo, ¿verdad?, el entendimiento, y vamos descubriendo todas esas verdades que el Señor pues desde antemano tenía en mente, ¿verdad?, y que no fueron reveladas plenamente sino hasta que llegó el momento. Porque acuérdense que desde que comenzamos el libro pues empezamos a hablar del orden de Dios, amén, cómo Dios va haciendo que sucedan todas las cosas en su tiempo, como dice Gálatas capítulo 4, ¿verdad?, versículo 4, amén, acerca de cuando Cristo viene a nacer de mujer, a morir en la cruz. Pues eso sucedió según la Biblia dice ahí el apóstol Pablo,
cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, en el tiempo señalado por Dios, sucedió eso. Entonces, por esa razón es que ahora podemos comprender, hermano. Y bueno, yo creo que hasta ahorita pues ya estamos un poquito familiarizados con el tabernáculo, amén. Yo creo que ya nos damos una idea, porque acuérdese una cosa, es cuando hablamos del tabernáculo de Moisés, y otra cosa es cuando hablamos, por ejemplo, del templo de Salomón, ¿verdad? O sea, es el lugar donde Dios mora, pero es diferente el lugar, amén, es diferente la hechura, amén. Entonces tenemos que hacer una diferencia en eso, ¿verdad? Porque este tabernáculo pues dura aproximadamente unos 480 años, digamos, desde que Moisés sale de Egipto con el pueblo. 480 años después de que salieron de Egipto fue que se levantó el templo de Salomón, amén. O sea, pasaron mucho tiempo con el tabernáculo, celebrando los cultos en el tabernáculo, adorando a Dios allí, hasta que David sintió en su corazón edificarle un templo a Jehová. Y por supuesto pues, entendemos por la Biblia, ¿verdad?, leyendo que no le permitió Dios a David, sino que Salomón fue el que comenzó a construir ese templo. Pero ahorita estamos hablando entonces de este tabernáculo. Yo creo que entonces estamos familiarizados ya cómo más o menos es. Hemos visto, ¿verdad? Bueno, lo último que vimos fue la estructura, ¿se acuerdan? Las tablas recubiertas de oro y que simbolizaban pues prácticamente que Cristo es la estructura, el fundamento de todo lo que sostiene la obra de Dios, y estuvimos viéndolo todo eso a través de la Biblia, como dice Efesios capítulo 2, verso 20. Amén, ahí está fundamentada la fe de nosotros, y eso es mayormente, ¿verdad?, lo que significaban las tablas. Amén. Y hemos visto el cuidado, ¿verdad?, cada detalle, cómo Dios lo va colocando allí, el Espíritu Santo lo va narrando y nos va narrando a través de la Biblia cómo fue el orden que Él quiso. Amén. Entonces, ahora vamos a continuar, hermano. Todavía estamos allí en lo que es el lugar santo. Amén. Y estamos ahora, estos últimos versículos de este capítulo nos hablan de un velo que era el que hacía la división o la separación. O sea, ese era el propósito principal de este velo que estaba allí dentro del tabernáculo. Amén. Y era precisamente para hacer la separación entre el lugar santo, amén, y el lugar santísimo, amén. De tal manera, ¿verdad?, que pues ya nosotros entendemos que el tabernáculo en sí era un rectángulo, ¿verdad? Amén. Más o menos de unos 10 metros de largo por 5 de ancho, amén. Y el lugar santísimo pues era un espacio más pequeño, ¿verdad?, que cubriría algunos 5 por 5 metros, amén, según las medidas, ¿verdad?, ya en nuestro idioma y todo esto, amén. Entonces vemos ahora que lo que hacía esa división entonces es este velo que acabamos de leer aquí, hermano. Y por supuesto también cuando nosotros vemos esto aquí puesto por Dios con lujo de detalle, amén, este velo entonces se colgaba, como acabamos de leer allí. Dios le dice: vas a hacer 4 columnas, las vas a poner allí en medio, y en esas columnas vas a colgar este velo, amén. De tal modo, ¿verdad?, que Moisés así lo hace. Dios le da instrucciones, amén, de los materiales con que va a hacer el velo. Ya nosotros pues no debemos de tener mucho problema con eso, ¿verdad?, porque hemos visto ya cómo estos materiales han sido usados, lo que han representado. Por ejemplo, al igual que las cortinas, ¿verdad?, que vimos, ¿se acuerdan? La primera cubierta del techo, amén, eran también, según nos dice aquí, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Todos estos colores allí mezclados en esas cortinas y ahora en este velo, pues siempre nos daban la idea, ¿verdad?, de lo que era el significado, hablando de la persona de Jesucristo, en cuanto a qué, a su pureza y a su santidad, ¿verdad? Porque al hablar de lino torcido, amén, entonces estamos hablando de esa pureza. Ya nosotros hemos mirado por la Biblia, amén, que el lino siempre en la Biblia representa entonces la santidad, la pureza,
las acciones justas, amén. Recuérdese que cuando el sumo sacerdote, que era el mero sacerdote, se metía al lugar santísimo, tenía que ir vestido de esas túnicas, ¿verdad? Amén. O sea, el ropaje era de lino, hermano. Amén. Entonces todo eso nos hablaba entonces de qué? De la santidad de Cristo, amén, como el hombre perfecto, puro, sin pecado, amén. Y le recuerdo, ¿verdad?, que hablar entonces de la santidad, de la pureza moral de Cristo, entonces nos indica a nosotros que Cristo fue un hombre perfecto sobre la faz de la tierra, nunca pecó, nunca hubo un mal pensamiento, nunca hubo una mala actitud, ni un rencor, nada hubo en el Señor Jesucristo, aunque era 100% hombre, hermano. ¿Por qué? Porque su naturaleza era perfectamente humana en el lado humano, y amén, y por supuesto perfectamente divino, porque era humano y era Dios al mismo tiempo. Amén. Bueno, eso ya lo hemos explicado anteriormente. Entonces, ese velo que estamos estudiando entonces hoy tiene esos materiales, y ahí es que nos representa eso. Este velo también tenía querubines bordados allí en el velo, amén. Y bueno, también nos recordamos acerca de los querubines, ¿verdad? Como al mirarlos, por ejemplo, los sacerdotes, ellos tenían que recordarse de la justicia y de la santidad de Dios, amén. Y bueno, no nos vamos a regresar mucho otra vez, pero ya vimos también que los querubines siempre están relacionados con la gloria de Dios. En el Apocalipsis, en los libros proféticos como Ezequiel, donde en el capítulo 1 Ezequiel ve estos seres vivientes, se está refiriendo a querubines. En Génesis también capítulo 3 verso 24, que es la primera vez, se recuerdan, donde se mencionan los querubines. ¿Cómo aparecen los querubines ahí? Bueno, aparecen con una espada que se revuelve por todas partes. Entonces eso nos habla de los querubines, la santidad de Dios, y también la espada, la justicia de Dios, ¿verdad? Eso estaba simbolizando, entonces se quedaba, como quien dice, cerrado desde ese momento, desde que Adán peca en el huerto del Edén, se cerró el acceso directo a Dios. Entonces ahora cuando viene Moisés y Dios viene dándole la ley, dándole este tabernáculo, este modelo, lo que Dios entonces va o está haciendo es que ahora Dios viene a querer acercar nuevamente al hombre hacia Dios, y por esa razón es que empieza a poner todo este sistema de sacrificios para acercar, para que el hombre se pueda acercar a Dios. Sin embargo, pues no fue un acercamiento total y completo, sino que fue el inicio, amén, porque todo esto entonces que estamos estudiando en este libro nos apunta, amén, a que iba a venir lo perfecto hasta que a Cristo apareciera, amén. Entonces por eso es que es bien importante que nosotros comprendamos esto, hermano. Entonces eso es lo que los querubines estaban tipificando allí, en esos materiales del que estaba hecho el velo. Pero lo que nos interesa más saber, ¿verdad?, es el significado. O sea, ¿qué representa este velo? ¿A qué se refiere? ¿Cuál era el propósito de Dios entonces de poner ese velo allí? Bueno, aquí nosotros, donde acabamos de leer cuál era el propósito principal de este velo, en el verso 33, nos dice ahí, amén, que ese velo era para hacer una separación, amén, una separación allí. Entonces Dios quería entonces dar a entender que había una separación que no podía ser quitada, amén, y por esa razón es que hay un velo allí. El hombre no tenía un acceso, como quien dice, directo a Dios, porque ahí el único que podía entrar era el sumo sacerdote, y no cuando él quería, sino cuando Dios le dijera, ¿verdad? Entonces por eso es que es significativo eso. Bueno, pero para que nosotros entendamos mejor, vamos a leer Hebreos capítulo 10, porque bueno, algo estamos aprendiendo, ¿verdad? Hoy que estamos estudiando allí el asunto de la homilética. Una de las reglas de la homilética, hermanos, más importantes es que la Biblia se interpreta a sí misma. Amén. O sea que es bueno, ¿verdad?, algunos comentarios o que busquemos algún comentario, todo eso, pero la interpretación correcta de la Biblia es la misma Biblia la que nos la va a dar, hermano.
Amén. Hay veces que uno puede equivocarse y ponerle demasiada credibilidad a lo que dice algún comentarista o algo, pero nunca debemos dar eso por, aunque sea muy reconocido. Hay gente que saben bastante, pero no podemos dar por sentado que eso es el así. Siempre, por eso cuando usted tiene una Biblia de estudio, ¿cuántos tienen Biblia de estudio aquí? Cuando usted tiene una Biblia de estudio, siempre asegúrese de que esos comentarios estén de acuerdo a la Biblia. Amén. Ahí, por ejemplo, yo tenía una Biblia, y ya creo que ya no la tengo, que decía que el jinete del caballo blanco en el Apocalipsis 6 era Cristo. Y es una persona famosa la que escribió, no me acuerdo si es la Santo, Scott parece que se llama. Entonces, pero ese es un error, hermano, es un error, pero bueno, no estamos en la clase homilética, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, Hebreos capítulo 10, para que nosotros entendamos claramente el significado de lo que era el velo. Dice la Biblia, Hebreos capítulo 10, versículo 19 en adelante, ¿lo tiene? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Y luego dice, esto es que de su carne. Amén. Entonces, esto que está aquí hablando el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que está inspirando esta palabra, entonces nos está revelando o nos está interpretando a qué apuntaba ese velo allí en el tabernáculo, allí en el lugar donde se reunía, ¿verdad?, Dios con los sacerdotes, con sus ministros. Entonces nos dice claramente que allí, hermano, esto estaba representando entonces la humanidad, amén, en la carne de Cristo. Es decir, amén, la verdad de que Dios se hizo hombre, como dice San Juan capítulo 1 verso 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces ese velo nos habla del cuerpo, de la carne, de la humanidad de Cristo. Amén. Eso es lo que representa ese velo. Ahora, por ejemplo, ¿por qué tiene este simbolismo de un velo, verdad? En cierto sentido, porque bueno, Cristo, hermano, caminó entre los hombres, y cuando Cristo, por ejemplo, anduvo aquí en la tierra, ¿qué era lo que los hombres podían mirar de Él? Amén. Y lo que en realidad la mayoría de la gente miraba solo de Él era su aspecto humano. O sea, ellos no podían mirar más allá de Él. El Señor sí podía saber sus pensamientos y todo eso de los hombres, ¿verdad? Como Dios. Pero los seres humanos lo único que miraban era a un hombre común y corriente, a un hombre sencillo, y más como era la condición de nuestro Señor, que no vino en un rey o un hijo de un gran potentado, un principal, sino que, hermano, un humilde carpintero. Amén. Entonces, ¿qué es lo que veía la gente? La gente miraba entonces a ese hombre débil, a ese hombre común y corriente, y era lo único que miraban cuando miraban al hombre, a Jesucristo el hombre. No podían entonces mirar lo que había detrás de ese hombre. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, de la misma manera que los sacerdotes, por ejemplo, que ministraban en el santuario o en el lugar santo, cuando miraban el velo, ellos no podían mirar lo que había detrás del velo, no podían observar lo que había allá. ¿Por qué? Porque había ese velo, amén, que les impedía que ellos miraran hacia allá. O sea, estaba velado lo que estaba allá. Entonces, de igual manera, para los hombres, cuando miraban a Jesús, muchos o la mayoría de ellos, hermano, incluso sus mismos discípulos, les costó entender que detrás de ese personaje humilde, bondadoso, misericordioso, amén, en forma de un hombre, estaba el Dios todopoderoso, hermano. Alabado el nombre del Señor. Por esa razón es que ellos, amén, decían expresiones tales como, por ejemplo, como decía la gente, ¿verdad? Mateo capítulo 13, verso 55, vamos a leerlo ahí. Esto es lo que decía la gente, hermano, por ejemplo, de Jesús. ¿Por qué? Porque solo podían mirar la parte, amén, humana, pero no miraban la parte,
amén, de adentro o el otro lado, por decirlo así, como era lo que sucedía con los sacerdotes. Gloria al Señor. Lo tiene, Mateo capítulo 13, versículo 55. Mire lo que decían. Por ejemplo, vamos a leer desde el 53. Dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y viniendo a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Luego el 55: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Ahora, ¿cuál es la actitud que está teniendo esta gente? Bueno, y este hombre, pues si nosotros lo conocemos, si este es el carpintero del pueblo, o sea, ¿cómo es posible que este hombre hable de esta manera, haga estos milagros? Si es un simple ser humano, nosotros sabemos quién es. Nosotros lo conocemos desde niño, conocemos a su papá, al carpintero. Es más, hasta nos han hecho mesas, hasta se le quebró una pata, quizá decía la gente, hermano, ¿verdad? Ya hasta a lo mejor nos hicieron una mesa, nos hicieron una puerta, nosotros sabemos. Entonces, ¿por qué decían esto? Porque ellos no podían mirar más allá de eso. En otras palabras, les estaba velado lo que había en Cristo. Como seres humanos a ellos les estaba velado. Entonces, ¿por qué? Porque eso era lo que el velo hacía allí, una separación de tal modo que no podía el hombre tener un acceso directo a los tesoros de Dios, hermano, a la bendición del Señor. Por ejemplo, también cuando leemos Juan capítulo 1, verso 46, cuando Felipe le habla a Natanael de Cristo, ¿se acuerdan? Mira, llegó el Cristo. Y dijo Natanael: ¿acaso de Nazaret puede salir algo de bueno? Si estas eran las expresiones que tenían de este hombre, de Jesús como hombre, o sea, no podían mirar más que el puro semblante humano, amén, que tenía Jesús. Por esa razón, entonces, ¿verdad? Vemos ahora, hermano, que el velo exactamente era lo que hacía, amén. No se miraba, no podían mirar más allá de lo que estaba afuera, no podían descubrir todo eso. Iba a llegar el momento en que iban a poder hacerlo a través de ese mismo velo, ¿sí, hermano? Sí, ajá. Sí, hay comentaristas que opinan eso, ¿verdad? Son ya comentarios, ¿verdad? No se puede comprobar por la Biblia, pero y muchos opinan que era un velo muy grueso, ¿verdad? Sí, entonces son más o menos ideas, ¿verdad?, que se dan los comentaristas. Pero entonces, fuese como fuese, ¿verdad? El asunto era, ¿cuál era el propósito de este velo? Amén. Entonces, hacer una separación, como ya vimos aquí, y bueno, hacer esta separación en el lugar del lugar santísimo, del lugar santo, entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y como dice, esto nos lo explica claro, ¿verdad? Levítico capítulo 16, versículo 2, amén, cómo era que se ministraba allí y cómo era que el sumo sacerdote podía entrar, pero no cuando él quisiera, sino cuando Dios decía, hermano. Gloria al Señor. Levítico capítulo 16, versículo 2. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Vamos a leer verso 1, hermano. Dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Oiga eso, no en todo tiempo. Entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube
sobre el propiciatorio. Verso 3, con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Ahora, ¿qué es lo que nos estaba dando a entender allí? Amén. Bueno, estaba como quien dice, hermano, este velo demostrando que todavía en ese momento de la historia de la humanidad, el acceso, el camino de acceso hacia Dios no estaba abierto. O sea, ya Dios estaba comenzando a acercar al hombre, porque este fue el propósito de Dios, sacar a Israel de Egipto, hacerlo una nación grande y poderosa. ¿Para qué era? ¿Cuál era el propósito? Que toda la gente idolatrara, amara a Israel. No, Dios usar este pueblo para de ahí darse a conocer a todo el mundo. Pero los judíos no entendieron el plan de Dios. Por eso es que Dios los mandó a la banca. Por ahorita están en la banca, pues digamos así, están esperando allá. Amén. Y ahora la iglesia está en esto. Dios va a tratar después con ellos. Pero lo que nos da a entender entonces es que ese camino, ese acceso a Dios no estaba todavía, hermano, allí, en estas palabras, ¿verdad? No estaba listo. Alabado el nombre del Señor. Entonces, como quien dice, estaba escondido de los hombres. Es el camino, el acceso directo a Dios. Estaba escondido de los hombres. Y la única manera allí, por ejemplo, en el santuario, en que se podía entrar allá era hasta que el sacerdote derramara entonces la sangre del sacrificio. Amén. Vamos a leer lo que dice Levítico capítulo 16, versículo 19. Amén. Dice, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias, amén, de los hijos de Israel. Esto era lo que se hacía entonces con la sangre del animal que se sacrificaba en el día de la expiación, el único día que podía entrar el sumo sacerdote. Note eso, no podía entrar, no podía abrirse camino a menos de que hubiera derramado sangre. O sea, ¿qué nos ilustra todo eso? O sea, el camino de acceso a Dios no podía estar, hermano, de esta manera abierto hasta entonces que se derramara sangre. Por esa razón, la única manera en la que pudo hacer abierto el camino nuevamente a Dios fue cuando se derramó sangre nuevamente, pero de un sacrificio perfecto. Amén, porque Hebreos capítulo 9, verso 22, la Biblia nos dice ahí que sin derramamiento de sangre, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que pasa? No hay remisión de pecados. O sea, si no hay derramamiento de sangre, no puede haber perdón de pecados. Si no hay derramamiento de sangre, el sacerdote no podía entrar al lugar santísimo. No podía, había que derramar sangre. Entonces, de esta misma manera, cuando viene el Señor Jesucristo, esto, ¿verdad? Vemos ahora que nos habla, hermano, amén, de que la única manera en que el hombre puede tener un camino abierto, un acceso directo a Dios, no es sino a través de este sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. De allí en fuera, todos los demás métodos o maneras que el hombre quiera llegar a Dios, amén, es imposible. Simple y sencillamente imposible. No se puede, hermano. Hay un dicho que dice por ahí, todos los caminos llevan a Dios. Así como todos los caminos conducen a Roma, ¿verdad? En la Roma antigua, pues como era el imperio, pues había calzadas y caminos por todas partes y la mayoría llegaba a la ciudad de Roma. De ahí se formó ese dicho, todos los caminos llevan a Roma. Pues parece que la gente también agarró esto para decir, no importa en qué religión estés, si eres católico, si eres mormón, si eres musulmán, si eres judío, si eres budista, si eres lo que quieras, amén, todos los caminos te van a llevar a Dios. Eso es una mentira, hermano. Es una mentira. No es posible. El único camino, amén, de acceso a la presencia de Dios es ese cordero que fue inmolado, hermano, porque fue el que derramó esa sangre. Alabado el nombre del Señor. Ya lo vamos a ver ahorita por ahí, hermano. Alabado el nombre de Dios. Bueno, este velo estaba puesto en la entrada al lugar santísimo. Amén. Prácticamente, como estamos diciendo, ocultaba entonces lo que era la deidad para los ojos de los hombres. Porque acuérdese,
estar en el lugar santísimo era como estar frente al trono de Dios. ¿Por qué? De ahí Dios hablaba, de encima del propiciatorio, de la tapa que tenía el arca, de ahí Dios hablaba. De ahí es que se levantaba la nube que había en el tabernáculo. Entonces prácticamente era como estar en el trono, frente al trono de Dios, cuando se entraba allí. Entonces por eso es que ese velo ocultaba a la deidad. Amén. ¿Por qué? Aunque los hombres, por ejemplo, al mirar a Cristo humanamente, miraban un simple hombre, pero ¿qué nos dice la Biblia que había en ese hombre? Para los que ya tenemos la ayuda del Espíritu Santo y podemos comprenderlo. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 2, versículo 9, amén. Voy a pedirle a la hermana Mirna si nos ayuda a leerlo ese, por favor. Y también segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 19, hermano Miguel, nos ayuda a leer ese, por favor. Gloria al nombre del Señor. Veamos lo que dice, hermano, que había en ese hombre, amén, sencillo, por decirlo así. Amén, hermano. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Amén. O sea, ¿qué es lo que nos dice ahí? ¿Qué es lo que revela el Espíritu Santo en ese hombre sencillo, humano, humilde? Oiga eso, hermano, esa es una frase cortita, pero es un significado terrible. En él, hablando de Cristo, habita, note, corporalmente, es decir, en ese cuerpo que estuvo allí, que vivió, que caminó 3 años y medio, habita toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir eso? Amén, que es una mentira lo que mucha gente dice, que Cristo cuando andaba aquí en la tierra no era 100% Dios. Es decir, hay unos que dicen que no podía ser 100% Dios porque como se hizo humano y lo humano siempre ha sido malo, entonces no podía mezclarse. Por eso es que se rebajó. Es decir, Dios, el Dios eterno se hizo uno más chico, de ese más chico se fue haciendo más chico, cada vez más chico, cada vez más chico, cada vez más chico hasta que llegó a Cristo. Y entonces ya cuando vemos a Cristo lo tenemos como un Dios rebajado, es lo que dicen los gnósticos, por ejemplo. Amén. Porque Dios eterno, puro, no se puede mezclar con la materia. Amén, según ellos. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo la Biblia? No, es una mentira. En él, en ese cuerpo que fue maltratado, que fue humillado, que fue escupido, que fue, hermano, azotado, molido, en ese cuerpo de debilidad habitó toda la plenitud, completamente el Dios todopoderoso, allí en ese cuerpo, hermano. Qué tremendo, aleluya, es esto, hermano, que nos revela la palabra del Señor. Segunda a los Corintios 5, 19. Amén. Ahí el apóstol Pablo también nos dice que Dios estaba, ¿dónde? En Cristo, Dios. Y hablando ahí de Dios, está hablando de Dios completo, toda la plenitud de la deidad, hermano. Cuando habla de la deidad está hablando de todo Dios, todo Dios. Gloria al nombre del Señor. Amén. Por ejemplo, vamos a leer también Juan capítulo 14, versículos 7 al 11, para que veamos, amén, cómo ese velo, amén, que le ocultaba lo divino, lo precioso, lo majestuoso a los hombres allá en el santuario, también tipificando el cuerpo de Cristo, le impedía ver más allá a los seres humanos lo que había dentro de ese hombre. Amén. ¿Lo tiene? Juan capítulo 14, versículos 7 al 11. Dice, bueno, le voy a leer un poquito más atrás, hermano, para que leamos por aquí. Versículos 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Note esto que dice el 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo,
¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor ahí a Felipe? Note, Felipe es uno de sus discípulos, ha estado con Él, ha visto sus milagros, ha visto las maravillas, ha presenciado la sabiduría que sale de las bocas, de la boca de este hombre. Mas sin embargo, él no alcanza a comprender. ¿Qué quiere decir? Tiene como un velo frente a él. No puede ver más allá que el simple ser humano al cual él está siguiendo. Amén. Lo mismo que hacía el velo, ¿se da cuenta? Les está velando lo que hay detrás. Amén. Entonces, ahí el Señor le dice, bueno, Felipe, pero si el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. En otras palabras, yo soy Dios. Amén. Por esa razón, hermano, acuérdese, pues Cristo vino en obediencia total, como dice el Salmo 80, por el verso 6. Amén. Me preparaste cuerpo, vengo, como está escrito en el rollo de mí, para hacer tu voluntad. Amén. Me ha agradado hacer tu voluntad. Ahora, cuando Cristo vino, cuando Cristo hablaba, por ejemplo, cuando Cristo predicaba, no eran sus palabras, eran las palabras de Dios, las palabras del Padre. ¿Se da cuenta? O sea, como ser humano Cristo hablaba, predicaba, pero era Dios hablando, el Padre hablando. Cuando Cristo agarró el látigo y echó a chicotazos a los mercaderes allí en el templo, era el Padre que les estaba dando una tunda ahí, hermano. Cuando Cristo les decía hipócritas, generación de víboras, sepulcro blanqueados, era el Padre que estaba hablando todo esto en Cristo, porque Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Dios que lo envió. Eso fue siempre lo que el Señor dijo, siempre lo que Él decía. Entonces esto es algo, hermano, bien importante, ¿verdad? Entonces a la hora de nosotros poder entender el significado, amén, de ese velo y por qué Hebreos o el Espíritu Santo en la carta de los Hebreos, como ya leímos capítulo 10, verso 19 al 20, nos dice que ese velo era su carne, ¿verdad? Porque precisamente eso era lo que miraban ellos y no les dejaba mirar, les velaba, como quien dice, amén, la manifestación de la deidad, la carne de Cristo. Amén. Vemos también, hermano, aquí en Éxodo, donde estamos, que este velo estaba, como dice el versículo 32, puesto sobre cuatro columnas, amén, y esas columnas, ¿verdad? Pues también tienen su significado, gloria al nombre del Señor. Allí donde me parece que es el versículo 32, estamos en el libro del Éxodo. Dice ahí la Biblia: lo pondrá sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre basas de plata. Nos vuelve a recordar, amén, entonces estas columnas de que eran de madera de acacia. Ya nosotros tenemos claro que la madera de acacia siempre estaba representando la humanidad de Cristo, amén, el oro revestiendo allí la deidad, alabado el nombre del Señor. Entonces, por ejemplo, aquí estas cortinas eran, perdón, estas columnas eran 4. Vemos que estas columnas tenían sus capiteles, como dice, de oro sobre bases de plata. Pero por ejemplo, hay otras columnas que nos describe acá en el capítulo 36. Vamos a ir al capítulo 36 del mismo libro del Éxodo, y nosotros vemos acá un poquito también otras columnas. Bendito el nombre del Señor. Capítulo 36, versículo 38. Amén. Este era para el velo de las puertas del tabernáculo. Y sus 5 columnas con sus capiteles, y los cubrió, amén, de oro, los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. O sea, hay esas molduras que están, ¿verdad?, en la parte de afuera. Esos son 5,
amén, y tienen más, digamos, adorno, ¿verdad? Estas que estamos viendo que están sosteniendo el velo, tienen sus capiteles, que es la parte de arriba, tienen, ¿verdad? Esos detalles, pero no están, como quien dice, completas, por decirlo así, como las que están afuera en la puerta, porque las otras, dice, tienen sus molduras y esos ornamentos. Entonces, aquí, ¿verdad? Muchos estudiosos de las Escrituras entienden también que esto puede sugerir, hermano, que la vida de Cristo, y esto tiene un sentido bíblico, porque la vida de Cristo no fue en cierta manera completada, amén, sino que la Biblia dice que fue cortada, porque Cristo murió, como quien dice, en el pleno vigor de la vida, hablando humanamente, ¿verdad? Que una persona que se considera fuerte, hablando en términos humanos, pues es, hermano, en esa edad en la que murió Cristo, ¿verdad? De lo que es, hermano, los 30 años prácticamente, 33 años, digamos, y medio más o menos, que duró Cristo aquí en la tierra. Él murió en la flor de la vida, como quien decirlo así, ¿verdad? 33 años, por eso ya el que pasa de 33 ya va para abajo, hermano, ¿verdad? Pero no nos espante, hermano. Pero él murió entonces en todo el vigor de su fuerza. La Biblia nos dice que él fue cortado de la tierra. Entonces por eso se tiene, ¿verdad? Se tiende a pensar, amén, que estas columnas representan precisamente eso. En cierta manera no están completas como las que están en la puerta del tabernáculo, amén, sino que les hace falta esos adornos, porque en cierta manera entonces, como dice por ejemplo el Salmo 102, vamos a leer el Salmo 102 versículo 23 y 24, gloria al Señor, su nombre gloria, hermanos. Salmo 102 versículos 23 y 24 nos dice la Biblia: Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Oiga bien, dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Estos son salmos que se consideran salmos mesiánicos, es decir, que tienen una referencia hacia Jesucristo, hacia el Mesías. O sea que hablan, por ejemplo, como el Salmo 22 también, el Salmo 23, hablan de este tipo de esta tipología, ¿verdad? Hacia el Mesías. También en Isaías capítulo 53, versículo 8, vamos a leer allí también cómo es que dice el profeta acerca del siervo de Dios. Ya nosotros sabemos que el capítulo 53 de Isaías es capítulo profético hacia el Mesías. Y el versículo 8 del capítulo 53 del profeta Isaías dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue, ¿qué dice? Cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Amén. O sea que la Biblia nos dice que Cristo prácticamente fue cortado de la tierra, fue arrancado. Amén. Aleluya. Eso es, usted, por ejemplo, en el Salmo 90, el versículo no lo tengo, ¿verdad? Pero allí la Biblia nos habla y nos dice, por ejemplo, que los días del hombre son 70 y 80 en los más robustos, ¿verdad? O sea, hablando de un término, un promedio, ¿verdad? De lo que el hombre puede llegar a vivir. Eso es 70 años. Y los más fuertes 80, ¿verdad? Y después de ahí dice el salmista, con todo pues ya a esa edad es esfuerzo y trabajo, ¿verdad? Ya una persona anciana pues eso es lo que va a tener. Pero entonces por eso es que Cristo muere, como quien dice, a la mitad de su vida, de lo que es la largura de su vida. Por esa razón entonces se entiende que esas columnas donde se detiene ese velo, amén, es lo que significa, hermano. Otra cosa que se puede hacer una comparación, ¿verdad? Y está interesante también, por ejemplo, ese velo, esas 4 columnas, lo que hacían era que en todas esas 4 columnas el velo se extendía
de tal modo, ¿verdad?, que pudieran quedar visibles todos los detalles que tenía el velo. Acuérdense que en ese velo había querubines, o sea, los sacerdotes que ministraban, al observar hacia allá, amén, miraban enfrente del altar del incienso y miraban enfrente del altar del incienso entonces ese velo, y ahí se plasmaban los querubines. O sea que lo que las columnas hacían era que extendían ese velo para que se mirara y se contemplara toda la hermosura, porque aunque este era el propósito, hacer la separación, mas sin embargo era hecho de obra, como dijimos, primorosa. Es decir, era una hermosura mirar eso, hermano. Ahora mucho más entender el significado, pero las columnas entonces lo extendían. Y en cierta manera, ¿verdad?, cuando nosotros, por ejemplo, vamos y vemos donde nos describe la Biblia con mayor lujo de detalle la hermosura de Cristo, es precisamente en 4 pilares, que son los 4 estudiantes de homilética, los 4 evangelios. ¿Dónde es que nosotros conocemos la vida de Cristo? ¿Dónde es donde vemos sus milagros? ¿Dónde es donde vemos, hermanos, su humildad, su misericordia, su pasión? ¿Dónde? En esos 4 evangelios. Es el único lugar donde la Biblia nos revela, amén, la belleza, amén, de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso. Entonces por eso tiene una cierta relación, amén, esas 4 columnas que había allí, hermano. Por último, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ese velo, amén, que el propósito era la separación de la divinidad. El hombre no tenía acceso, pues la idea era de Dios que un día ese acceso se iba a abrir, ¿verdad? Esta era la idea de Dios. Y cuando llegamos en los evangelios, precisamente en el evangelio de Mateo, capítulo 27, amén, vamos a ver cómo, hermano, sucedió esto en el día que Cristo murió. Mateo capítulo 27, versículos 50 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice la Biblia: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, es decir, que murió. 51. Y he aquí el velo del templo. ¿Cuál velo? Ese que estamos hablando. Ahora ya no era el tabernáculo, porque el tabernáculo ya no existía, era el templo que había edificado Salomón, y después, bueno, lo habían reconstruido, y después ya era el templo de Herodes, se le conocía. Pero ese velo era el que hacía esta separación entre el santo y el santísimo. Ese templo, ¿qué pasó? Se rasgó en 2, de arriba abajo. Note que dice de arriba abajo, no dice abajo arriba, arriba abajo, porque la acción esta viene ¿de dónde? De allá de arriba. Y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos viendo entonces que el velo era ese impedimento que había para que los hombres pudieran acercarse a Dios. ¿Cuándo era la única manera que podía meterse? Cuando derramaban sangre. Bueno, aquí todos esos símbolos, todas esas sombras, todo eso que apuntaba a Jesucristo se acaba de cumplir, y por esa razón es que se escribe, y el Espíritu Santo escribe esto aquí para darnos a entender que ahora sí, al rasgarse el velo, entonces se está abriendo, como leímos en Hebreos capítulo 9, perdón, 10, versículo 19 al 20. ¿Qué es lo que pasó ahí? Al abrirse simbólicamente, Dios está diciendo: ahora sí, está abierto el camino de acceso directo hacia mí. ¿Por qué? Porque ya el sumo sacerdote, no de la familia de Aarón, sino el sumo sacerdote celestial, ha entrado al lugar santísimo. Aleluya. Pero, amén, no a este lugar santísimo, sino al lugar santísimo verdadero, hermano. Alabado el nombre del Señor.
Entonces, esto es lo que significa el velo y la importancia, hermano, de poder comprender esto, amén. Entonces, era la separación que había, pero Cristo mismo, representando el velo rasgado, amén, es el que nos da acceso directo. Y como dice Hebreos capítulo 4, también, si no me falla la mente, ahí me corrige en versículo 6, ahora sí nos podemos acercar confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. Alabado el nombre del Señor. Todo esto, hermano, ¿por qué lo podemos hacer ahora? Por Jesucristo, por Jesucristo. Él fue el que nos dio entrada directa, así que nosotros podemos venir confiadamente, hermano, siempre a la presencia de Dios, aleluya, porque el camino se nos fue abierto en ese momento. Eso era lo que tipificaba el velo y eso fue lo que tipificó el velo rasgado. Se abrió el camino. Alabado el nombre del Señor. Así que, hermano, bueno, vamos a dejarle ahí, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, pues el próximo martes vamos a continuar ya en otro capítulo. Vamos a estar hablando de otro mueble, instrumento que había en el tabernáculo. Si usted se da cuenta, hemos ido dejando, o más bien dicho, el Espíritu Santo, que es el que va inspirando la lectura de la Biblia, la narración de la Biblia, va dejando a un lado el altar del incienso que está dentro del lugar santo. O sea, no lo describe todavía. Más adelante lo va a escribir, pero como Dios tiene todas sus cosas en orden, Él sabe por qué lo dejó escrito así. Pero con la ayuda del Señor, pues vamos a mirarlo después, hermano. Así que ahí le vamos a dejar, gloria al Señor. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario o algo. Si no,